por este nuevo día que Él nos permite disfrutar. ¿Ya gozó de las bendiciones que Dios tenía para usted? Pues sabe que Dios hizo este día pensando en usted, pensando en mí, para que lo disfrutemos. Bienvenidos a esta iglesia por las casas. Estamos aquí con el único propósito y deseo que Dios traiga una palabra a su vida. Gracias por conectarse. Comuníquele a otros, comparta con otros para que puedan también escuchar palabra del Señor. Quiero invitarles a esta hora a que leamos la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3. Vamos a leer los primeros 6 versículos y dice de la manera siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Continuamos en este estudio del perfecto mensaje de Cristo a las 7 iglesias. ¿Por qué le digo perfecto? Porque el número 7 es de perfección. Son 7 mensajes dados a las 7 iglesias del Asia Menor, y ya nosotros vimos en los mensajes anteriores acerca de la iglesia de Éfeso que cuidando el primer amor, porque es lo que Dios le recrimina. La iglesia de Esmirna habla de ser fiel hasta la muerte. La iglesia de Pérgamo, hay que tener cuidado de cómo reaccionamos ante el mal. Hay que cuidar cómo tolerar a los malos. La iglesia de Teatira, la actitud que nosotros tomamos ante el mal. Pero ahora quiero que veamos este siguiente mensaje dirigido a la iglesia de Sardis. Sardis significa los escapados, o tenía el sobrenombre de los sobrevivientes. Así se le llamaban a los de la iglesia de Sardis. Era una ciudad rica económicamente, amurallada, y a la cual Ciro, el rey de los medos persas, quería conquistar. Sardis fue la primera ciudad en producir monedas de oro y de plata. Un dato curioso para que usted lo asimile. Dios es perfecto, Dios es completo, pero encontró faltas en la iglesia de Sardis. ¿Y qué encontró en ellos? Que eran vivos, que estaban muertos. Por eso vamos a hablar ahora acerca de los vivos muertos. Ojalá nos esté refiriendo el Señor a nosotros, ¿verdad? Dios es perfecto y encontró faltas en esta iglesia de Sardis, y vamos a considerar 3 partes del mensaje que Jesús tenía para esta iglesia, que es la 5ª iglesia del Asia Menor. Lo primero que notamos ahí es que el Señor les revela a la iglesia de Sardis que tenía un problema, y le dice: tienes un problema. Y ese aspecto era en 3 partes. Le dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, dice, pero estás muerto. El primer aspecto de Sardis es que era igual a la ciudad. La iglesia, estoy refiriéndome a la congregación de Sardis, era igual a la ciudad, que habían sido una ciudad rica. Cuando Ciro, allá por el año 548 a.C., conquistó esa ciudad, porque era el anhelo de Ciro, porque ahí había mucho dinero. Pero en los tiempos romanos, que era cuando el apóstol Juan estaba escribiendo, la gloria de ese dinero ya había pasado. Entonces Sardis tenía el problema de que parecía viva, pero estaba muerta. Vivían del pasado, había sido rica, pero ahora la riqueza la había abandonado. Igualmente, la gloria del Señor había abandonado a la mayoría de creyentes que vivían en esa ciudad.
El pecado en Sardis había sido tremendo, hermanos. Había sido una iglesia que estaba viva, que estaba saludable, pero en los tiempos que Juan escribe, que Dios le da el mensaje a Juan para esta iglesia, la iglesia de Sardis estaba muerta espiritualmente. Las personas seguían adorando, pero ya solo con palabras vacías que no salían del corazón. Eso es hacer un rezo, repetir algo que a veces ni entendemos, pero no es lo mismo como cuando algo sale del corazón. La iglesia en Sardis ya no tenía amor por los perdidos, ya se habían acomodado a ir a la iglesia, oír la palabra y se retiraban. Ya no había vida, ya no se interesaban porque el amigo fuera a la iglesia, por invitar a alguien, por rescatar al caído, por aquel que estaba desanimado venía. Yo siento que Dios quiere hablarnos mucho a través de esta iglesia. Ellos ni siquiera ya daban ofrendas en la iglesia, no. Hay que ver cómo salen, hay que ver cómo siguen, que no es Dios con ellos, pero Dios nos usa a nosotros para que nosotros seamos los bendecidos. La iglesia de Sardis tampoco ya no oraba con fuerza, que aquella oración tocara el corazón de Dios, sino que ya solo, yo creo que hasta fingían orar. Usted acomode la palabra a lo que el Espíritu Santo quiera hablar a su vida. Mire, la emoción, el celo y el entusiasmo que la iglesia de Sardis había tenido, ahora estaban en el cementerio. Qué tremendo, ¿verdad? Es como que la olla esté en la cocina, pero ya no tiene fuego, entonces ya no hierve. Y acuérdese que el fervor viene de la palabra hervor, estar activos en el Señor. Habían vivos que estaban sentados en las bancas de la iglesia, pero estaban muertos. Imagínense qué tremendo para el pastor de la iglesia, ver a la gente sentada en las bancas, pero estaban muertos. Los creyentes, hermanos, podemos morir espiritualmente y eso es una gran advertencia. El segundo aspecto del problema era que las obras de ellos ya no eran perfectas. Le dice el Señor a ellos que yo conozco tus obras que tienen, el 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Ya les había dicho que vivían pero estaban muertas, y les dice ahora, sean vigilantes y afirmen las otras cosas que están para morir, porque dice el Señor, he hallado tus obras que no son perfectas delante de Dios. Eran como el templo de Diana en la ciudad. Fíjese que en esa ciudad de Sardis está el templo de Diana. Un edificio que tenía 49 metros de ancho por 91 de largo. Y ahí habían levantado 78 columnas de 17 metros cada columna, porque iban a hacer un templo tremendo. Pero ¿sabe qué pasó? Jamás terminaron ese templo. Se quedaron las 78 columnas erigidas, pero nunca lo terminaron, solo son las columnas. Y si hoy usted hace un tour por esa ciudad, solo mira las ruinas de esas columnas. ¿Por qué? Comenzaron un edificio en tiempos de Alejandro Magno, pero jamás lo terminaron. Así eran los miembros de esta iglesia. Perdieron el interés en las cosas espirituales. Ya no tenían el deseo, ya no tenían el celo requerido para completar lo que había comenzado. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Cuidado, hermano, cuidado, hermana. Acuérdese, estas advertencias vienen de tres maneras. Uno, estaban muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque estaban vivos, creían vivos, pero realmente muertos espirituales. El segundo aspecto, las obras de ellos ya no eran perfectas. ¿Por qué? La fuerza y el amor ya no existían en ellos. Perdieron aquella energía, perdieron aquel interés porque le faltaba pasión y devoción al Espíritu Santo. ¿Cómo está caminando tu vida hoy, querido hermano, querida hermana? ¿Sigues teniendo la pasión del primer amor como la iglesia de Éfeso? Examinemos nuestros corazones. Otro aspecto de este problema era lo que dice el versículo 4. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Estaban caminando ellos con vestiduras sucias porque les dice, unas pocas personas son las únicas que no han manchado sus vestiduras. Recuerde que nuestra vida espiritual es una vestidura blanca que tiene que permanecer nítida en santidad. Pero cuando pecamos, cuando fallamos, se comienza a manchar. Si te hicieras un examen, si te hicieras un análisis espiritual, cierra tus ojitos y trata de verte cómo estará tu vestido espiritual.
¿Será que tiene manchas? ¿Será que tiene arrugas? Recordemos que el Señor dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Entonces, el Señor le había dado a los creyentes de Sardis vestiduras espirituales limpias, pero no las habían mantenido así. Cuando tú y yo venimos al Señor, Él nos limpió de todo pecado, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero ¿cómo estamos ahora? Ya nos conformamos a que ya estamos limpios y ahora vivamos y gocémonos porque mañana moriremos. ¿Será eso? No. La mayoría de los miembros de Sardis estaban usando ropa sucia y no se daban cuenta. No hay cosa más linda que ver a alguien. Mire, no se necesita de marca, se necesita de saber cómo vestirse y andar sobre todo limpio. Porque usted puede tener una ropa de marca, pero sucia, ajada y mal combinada, no funciona. Así es la vida espiritual. ¿Cómo está su vestidura? Su vida estaban manchadas en la iglesia de Sardis por el pecado. ¿Cómo estará la de nosotros? No pensemos en los demás, pensemos en nosotros mismos. Esta era la raíz del problema en Sardis. ¿Cuál era? Sus miembros estaban muertos. ¿Pero qué los había matado? El pecado. Porque el pecado hace separación entre Dios y los hombres. El pecado había matado su relación con Dios. Romanos 8:13 dice que si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces vamos a vivir. ¿Cómo vives tú? ¿En la carne o en el Espíritu? Léete lo que es Romanos capítulo 8. Dice que no hay ninguna condenación para los que viven conforme al Espíritu y no andan conforme a la carne. Los que están muertos en pecado están muertos aunque caminen, aunque parezcan vivos. Entonces, ahí debemos de tener cuidado. Como le dijo Pablo a Timoteo acerca de las viudas que se entregan a los placeres, les dice, esas están viviendo, pero están muertas. ¿Cómo estás tú? ¿Tienes el título de cristiano? ¿Tienes una Biblia que solo lo ocupas para llevarla a la iglesia, aunque no la lees en la casa? ¿Tienes el título de creyente y solo vas a veces a la iglesia y llegas tarde? O quizás ni vas, hoy te conformas solo a oír lo que pasó. No, tenemos que mantener nuestras vestiduras blancas. El pecado mató la vida espiritual de los creyentes en Sardis. Manchó las vestiduras de estos creyentes. Examinémonos nosotros. No vivimos en Sardis. ¿Dónde vives tú? ¿Desde dónde nos estás sintonizando? Pero ¿cómo están tus vestiduras? ¿Sabe? El pecado les quitó todo el deseo de cumplir las buenas obras que Dios les había enseñado. El pecado les apagó el fuego del Espíritu. Si yo te preguntara cuándo fue la última vez que hablaste en lenguas. No, nunca las he hablado. ¿Y por qué no buscas de la unción del Espíritu Santo? Si es para ti, es para mí, es para todo aquel que quiera. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste ante la presencia del Señor en oración? ¿Cuándo fue la última vez que tú puedes decir, el Señor me dijo esto? No que te lo inventes, no que busques a alguien, porque hay gente cómoda. A ver, ¿qué me dice el Señor? El Señor no es una ruleta de la suerte. Aquí está la palabra donde Él me habla, ¿qué quiere Él de mí? Y ahí está la oración donde yo le digo a Él que quiero, y está su Espíritu Santo que me puede hablar. ¿Habla el Espíritu Santo? Claro que sí. Pero ¿cuándo fue la última vez que platicaste con Él? Que estuviste en comunión con Él. ¿Sabes que el pecado es lo que apaga el fuego del Espíritu? Y el pecado dejó a la iglesia de Sardis solo con la experiencia pasada. Por eso es que hay gente que dice, es que yo me acuerdo que hace años yo hacía esto, yo daba clase, yo era líder, yo era aquí, yo era allá. Pero ¿cuántos solo tienen el título de líderes, de coordinadores, de pastores, de maestros, de evangelistas? Pero ya están muertos. Solo se quedan con la experiencia pasada y con la reputación de que ellos están vivos, pero ya huelen a muertos. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Espero que el Espíritu Santo nos ilumine. Aún así, Dios tenía una solución para ellos. La solución para esta iglesia. Jesús les dio la solución a los creyentes de Sardis de tres maneras. Que se pueden encontrar ahí siempre en los mismos versículos. El Señor les dice, primero, despierten. A mí me llama la atención eso, que el Señor no les dice a ellos
ríndanse ya, desen por vencidos. No, les dice despierten. Efesios 5:14 dice despiértate tú que duermes. Si estás identificando algo que también pueda que te tenga muerto en vida espiritualmente, despiértate tú que duermes y levanta de entre los muertos y te alumbrará Cristo. En otras palabras, el Señor estaba llamando a la iglesia al arrepentimiento. Por eso le dice en el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. El Señor les llama a que se dieran cuenta de su condición y se arrepintieran. También les dice, afirmen las cosas que están a punto de morir. Afirma, el versículo 2 le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están a punto de morir. Tal vez haya algo que todavía no ha muerto en ti, por lo menos si estás viendo el programa, todavía tienes necesidad espiritual de oír palabra de Dios y Dios te está hablando. Esta es la palabra de Dios para ti. Afírmate. Porque hay cosas que puedan que mueran. Regresando a Dios, a eso se le llama reconcilio. Acuérdense que estamos en el año de la reconciliación. Si el Espíritu Santo, amados hermanos, dejara de fluir en nuestras vidas, debemos de quitar lo que esté estorbando, como cuando el canal se está obstaculizado y ya no corre el agua. Entonces ya no hay fluidez. Así es el Espíritu Santo en nuestras vidas. El pecado tapa los conductos espirituales por donde fluye el Espíritu Santo. Entonces, cuando quitemos el problema que se llama pecado, que se llama tibieza espiritual, que se llama letargo espiritual, que se llama falta de oración, falta de lectura de la palabra, falta de entrega, convicción, falta de definición, o somos o no somos, entonces el Espíritu Santo volverá a fluir a través de nosotros. Como dijo el Señor Jesucristo en San Juan 7:38, el que cree en mí, dijo, como dice la Escritura, de su interior fluirán o correrán ríos de agua viva. ¿Está corriendo el río dentro de ti? ¿Cómo corre el río dentro de mi ser? ¿O cómo se apagó el río dentro de mi ser? Entonces el Señor, la solución que le da, primero, despierten. Segundo, afirmen las cosas que están a punto de morir. Tercero, obedezcan. Los creyentes en Sardis no necesitaban una nueva revelación, que Dios les hablara, que se les manifestara, que otro ángel viniera y les dijera. No, ellos necesitaban obedecer lo que Dios ya les había dicho. Tú y yo lo que necesitamos es volver a las sendas antiguas, a la palabra de Dios, a los caminos del Señor. Mire, la pandemia, los encierros, los confinamientos, los problemas, las dificultades no son excusa para retroceder, sino que son impulsadores para meternos más con Dios. Porque sea que vivamos, somos del Señor, y si morimos, somos del Señor. Pero hay que estar muy, pero muy preparados. Hay que obedecer. El Señor les dijo que si no obedecían a lo que les decía, que era arrepentirse, entonces dice que Él vendría y los juzgaría. Entonces se les dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás, les dice, a qué horas vendré sobre ti. Seamos obedientes, hermanos. Cristo está a las puertas. La Biblia dice un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Apocalipsis 12:20 termina diciendo, ciertamente vengo en breve, dice el Señor. Y el Señor dice, ya voy a venir. Mire, si usted lee Mateo 24, se está cumpliendo. Hambre, guerras, pestilencias, terremotos. Todo esto solo son principios de dolores. Pero el Señor motiva a la iglesia con dos promesas. El versículo 5 dice que el que venciere será vestido de vestidura blanca, dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre, dice Dios, delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que venciere, el que se despierte, el que se reavive, el que se reconcilie, el que se arrepienta, el que afirme las cosas, el que obedezca, dice el Señor, será vestido de vestiduras blancas. O sea, serán dignos de andar con el Señor porque sus vestiduras no están manchadas de pecado. Él dijo, tengo unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo. ¿Cómo está tu vestidura delante del Señor? ¿Cómo está tu manera de vestir delante del Señor? Segundo, el Señor dice que nos va a reconocer delante del Padre y sus ángeles. Qué bonito será
cuando lleguemos allá, que el Señor nos presente, como cuando uno está en un lugar y se encuentra con un amigo y este amigo de repente llega a alguien y le dice, mira, te presento a mi amiga, a mi amigo, a mi hermano, al miembro de la iglesia, pero a veces que lo ignoren a uno se siente feo, ¿no? Pero sabe que el Señor, si yo no me avergüenzo de él aquí en la tierra, Él me va a confesar delante de su Padre y delante de todos sus ángeles. ¿Cuál es nuestra condición ante Dios? ¿Estamos vivos o estamos muertos? ¿Cómo están nuestras vestiduras espirituales? Dejo esta palabra ahí en tu corazón para que lo medites. Dejo esta palabra ahí para que lo reflexiones. ¿Vivos, muertos o de verdad estamos vivos? Examina tu corazón y si tienes que reconciliarte con Dios, te dejo esta oración al final para que tú la repitas, para que tú te sirva de orientación y te reconcilies con Dios o por primera vez abras tu corazón a Jesús. Solo háznoslo saber ahí en nuestro número de WhatsApp para que podamos ayudarte, orientarte, dirigirte, orar por ti y enseñarte a caminar. Y no dejes de ver esta palabra de Dios para ti. Hasta la próxima y que Dios te bendiga. Querido amigo, querida amiga, quiero invitarte a que rindas tu corazón a Cristo Jesús. Él te ama y quiere salvarte, pero tú debes de invitarlo a que entre a tu corazón. Déjame dirigirte en una oración de arrepentimiento y fe para que puedas convertirte en un hijo o una hija de Dios. Repite conmigo. Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y guíame en mi diario vivir. Abro mi corazón para que hagas de él tu morada. Amén y amén. Si repetiste esta oración, ahora te invito a que te reportes con nosotros para darte un seguimiento y poderte ayudar en este caminar que has iniciado ahora, que es una nueva vida. Escríbenos al WhatsApp al 77 48 41 37 y podamos nosotros de esa manera ayudarte, o escríbenos a los medios de comunicación que aquí te estamos presentando. Te aconsejo que platiques con Dios de aquí en adelante. Eso se llama orar, pero también, si puedes y tienes, leas de su palabra. Que Dios te bendiga.